transmitiendo con el objetivo de dar a conocer, dar a entender la palabra. Una de las cosas o una de las áreas que siempre implica un desarrollo de temáticas porque es un área muy necesitada, es el área juvenil. Empezamos una serie de estudios basadas en la primera carta de Timoteo, prácticamente una carta escrita por el apóstol Pablo, y quisiera saber si hay alguna pregunta o alguna duda respecto a esta carta. Pueden ponerla ahorita ahí y vamos a tratar de dar respuesta. Estamos con el tema un saludo. Así que si hay alguna pregunta, daremos unos 10 segundos y estaremos pendientes, y si no, procedemos al estudio de la carta. Muy bien, ciertamente, mis estimados jóvenes, esta carta es impresionante, porque el apóstol Pablo, primeramente, inicia la carta en los versículos 1 y 2, identificándose. Dice: Pablo, apóstol de Jesucristo, por mandato de Dios, nuestro Salvador, y del Señor Jesucristo, nuestra esperanza. Ciertamente es impresionante esto porque una de las cosas, mis amados jóvenes, que debemos de ver es que en su carta Pablo a este joven Timoteo lo hace con mucho cariño. Y es que si tú ves el libro de los Hechos en el capítulo 16, versículo 1, tú vas a ver ese encuentro de Pablo con este joven de unos 20 años, era alguien joven en aquel entonces, pero que se encuentra con un joven que se ha criado con su madre, con su abuela, cuyos padres eran griegos, y ciertamente estas mujeres le han enseñado el temor de Dios y él ha llegado a comprender el respeto a Dios. Pero este joven dispuso su corazón no solamente a conocer un poco, sino que dispuso su corazón a conocer más de Dios. Y es uno de los elementos que hizo que Pablo y él conectaran, porque ciertamente Pablo estableció una relación con Timoteo que a lo largo de la carta vamos a aprender que Pablo se preocupa por Timoteo de una manera muy grande, porque ciertamente se interesa de que él aprenda lo necesario para llevar la vida, para desenvolverse como joven, para llegar y aprovechar el regalo del Evangelio de Jesús, el Evangelio, las buenas noticias de salvación. Y es así que en esta relación que establecen, en esta relación con aquel hombre que era un misionero por excelencia, llamado por Dios, ciertamente lleva a dar mucha bendición a la obra del Señor, mucha bendición a creyentes en todo aquel mundo conocido. Eso que no había internet, eso que no había redes sociales, pero ¿cómo se produce esto? Bueno, es porque primeramente, si tú ves, y eres curioso, mi amado joven, y ves la carta de Pablo, él se está identificando, está presentando a su discípulo Timoteo, aquel que estaba aprendiendo, de aquel que decía: aprended de mí como yo aprendo de Cristo, como yo soy imitador, sed imitadores de mí como yo lo soy de Cristo. Y ciertamente se está identificando, y al identificarse tú puedes ver dos cosas. Una, que a pesar de que Pablo era un hombre intelectual, criado a los pies de Gamaliel, una de las mejores academias del mundo conocido para los judíos, ciertamente él no era un hombre que basaba su autoridad en títulos académicos. No, él era una persona que no se basaba en la cantidad de seguidores que tenía en las redes, porque había llegado a comprender que su identidad no dependía de sus logros. Curiosamente, mis amados, para muchos hoy en día, su identidad, su éxito, su progreso, todo eso lo vinculan a sus logros. Razón por la que hay muchos jóvenes en estos momentos que se sienten hasta cierto punto con frustración en sus corazones. Y esta frustración, mi amado joven, es algo que muchas veces lo tenemos ahí, como una gota continua que golpea, que golpea, que golpea, y va golpeando nuestros principios, nuestros valores, nuestra autoestima, esa percepción que tenemos de nosotros mismos. Porque decimos: yo no soy, y nos empezamos a comparar. Nos empezamos a comparar y decimos: yo no soy como fulano que tiene tantos títulos, tiene tantos logros, tiene tantos seguidores en las redes.
Nos empezamos a comparar con artistas, nos empezamos a comparar con deportistas, nos empezamos a comparar con un montón de personas y llegamos a concebir que en aquella comparación, en aquel desbalance, cuando nos comparamos con estas personas, en eso está nuestro valor. Y por lo tanto llegamos a creer aquel principio de este sistema de valores que nos orienta y nos dice, tanto tienes, tanto vales. No tienes, no vales. Llegamos a creer ese principio y dañamos una y otra vez nuestra autoestima. Pero como parte de este saludo, como esta parte de esta salutación que el apóstol Pablo hace a su hijo en la fe, Timoteo, déjame decirte, esto es clave, esto es poderoso porque nos ayuda, nos llena el corazón. Y es que Dios es una verdad sencilla, pero también tan importante, mi estimado joven. Es que Dios no te valora por lo que logras. Y tú no puedes hacer algo en esta tierra para que Dios te ame más de lo que ella te ama. Él te ama, eres su creación, si le has entregado tu vida a Cristo Jesús, eres su hijo. Y ciertamente, Él te ama, no puedes hacer que Él te ame más. No está en función de los méritos que tú tienes, de tus logros que tú tienes. Porque si Dios te llama, Dios te toca el corazón, Dios te está llamando porque te valora. Y de hecho, el Señor dice en su palabra que Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Él no vino por aquellos que se sentían sanos, mi estimado joven. Él no vino por aquellos que se sentían perfectos. Yo fui joven, ya pasó algún tiempo desde entonces, pero aún tengo muchas situaciones, muchas cosas que Dios está obrando en mí, que está trabajando. Porque Dios ciertamente nos ama, que nos da la oportunidad de aprender, de conocer. Y es por eso que Él nos llama, porque Él no depende para amarte de lo que tú has logrado. Él te ama y por eso te llama a través de su Espíritu, a través de su palabra. Y es que esa verdad, porque Pablo que se revela a Él, no por mérito, como un origen de su autoridad, tú lo ves, no es por méritos, es por mandato. Un mandato que viene de un llamado de Dios. Así también, mi amado, Dios quiere hacer cosas grandes contigo, mi querido joven. Y no se trata de un mérito que tú hayas logrado, unos méritos de Cristo. Y es Él quien te ha de dar como al apóstol en un momento determinado. Si tú empiezas a seguir, a servirle y a buscarle, es Él quien te va a dar la autoridad. No es cosa que te lo darán los hombres, es Dios que te dará la autoridad, porque su mandato para tu vida será bendecir a otros, amarle a Él, pero también amar a tu prójimo, bendecir a tu prójimo. Ahora, fíjate bien, dice Pablo, se identifica, apóstol de Jesucristo, por mandato de Dios. Luego dice, nuestro Salvador y del Señor Jesucristo, nuestra esperanza. Y aquí ves dos conceptos unidos. Salvación de Dios y esperanza en Jesucristo. Porque estos dos conceptos se unen porque no hay méritos en el hombre, en el ser humano. Mi estimado joven, no tenemos méritos con los cuales impresionar a Dios. No hay manera que nosotros lleguemos delante de Dios y lo impresionemos. Porque cada uno de nosotros comete errores en el diario vivir. Podemos tratar de aparentar que todo está bien. Pero cada uno conoce el estado de su corazón, el estado de su mente, el estado de sus emociones. Si está todo bien o hay cosas, áreas en la vida donde hay dificultades, hay pruebas, hay rencores, hay amargura. Dios lo conoce, pero a pesar de eso te ama. Y fíjate bien, por eso se unen los conceptos salvación y esperanza en Jesucristo. Porque ciertamente los méritos de Dios de perfección y santidad, a ninguno en ser humano le han salido alas en la espalda, una aureola en la cabeza, ninguno es un ángel, todos tenemos errores, todos tenemos luchas contra cosas que no debemos de oír, cosas que no debemos de ver, cosas que no debemos de decir, cosas que no debemos de hacer, todos tenemos luchas. Pero en los méritos de Jesucristo hay esperanza, por eso se revela esas palabras en Dios nuestro Salvador. Y en el Señor Jesucristo nuestra esperanza. Quizás tú en este momento llegues a pensar que tú no tienes remedio, que tú no tienes valor, que tú no tienes esperanza, pero déjame decirte, hay esperanza en los méritos de Jesús. Y es lo primero que empieza el apóstol identificando cuando le empieza a escribir a Timoteo.
Pero sabes, también hay algo poderoso que podemos ver acá, y es que Dios está interesado, mi estimado joven. A través de este saludo te quiero decir esta verdad. Dios está interesado en que tú generes relaciones con propósito. ¿Y a qué me refiero con esto? Bueno, que tú generes relaciones valiosas, generaciones que han de bendecir, generaciones que han de bendecir a otros y han de bendecir tu vida. ¿Y cómo así? Bueno, porque cuando tú te relacionas, fíjate bien, dependiendo con quién tú te relaciones, tú tomas de esa relación las cosas, sean positivas o negativas, que son más observables, que son más visibles. Cuando nos juntamos con otras personas, llegamos a tomar ciertas maneras de desenvolvernos en base a lo que vemos. Intuitivamente vemos cómo ellos se desenvuelven, los que son los que más vemos, y vamos tratando de desenvolvernos igual. De ahí que haya similitudes en algunos comportamientos entre padres e hijos. ¿Por qué? Porque los padres, sin darse cuenta, están modelando. Pero tú, mi estimado joven, que ya tienes uso de entendimiento, que ya tienes comprensión, ante esta verdad, tú puedes decidir a quién o con quién tú te vas a relacionar, sabiendo de que tú vas a tomar de esas relaciones y vas a aprender también. Entonces tú puedes decidir si aquel modelo que tú vas a seguir es positivo o es negativo. Fíjate bien que Timoteo no era hijo biológico de Pablo, como te comentaba al principio, pero la fe y la relación creó un vínculo más fuerte que la sangre. Porque Pablo dice, hablando de Timoteo, a Timoteo, hablando de que la carta la estaba dirigiendo a él, en este saludo, en esta salutación, la está dirigiendo a Timoteo, y dice, a Timoteo, verdadero hijo en la fe. Imagínate el poder de esa relación que se había desarrollado. Mi amado joven, tú quieres llegar a ser una persona que progrese, que tome buenas decisiones, y entonces te invito a relacionarte con aquellas personas que también tú puedes ver en los resultados que están tomando buenas decisiones, que están haciendo las cosas bien, que están progresando. Y puedes decir en esta hora, no, pero es que yo no tengo algo que les parezca atractivo a esas personas, a mí me cuesta relacionarme, me cuesta... Bueno, ¿sabes cómo puedes empezar? Pues alguna persona que tú admires, lea un libro. Lee un libro de una persona que se comporte con forma ética, moral. Te recomiendo uno que tiene 65 sublibros, que es la Biblia. Tú puedes empezar a leerlo y vas a aprender de Jesucristo, porque la Biblia entera testifica de Él. Te invito a leerla. Y cuando tú estés leyendo, tú te vas a dar cuenta que si tú empiezas a leer los evangelios y empiezas a oír, a ver películas de Jesús, tu mentalidad va a ser transformada un poco cada día. Tu mentalidad va a ser renovada, como lo hemos explicado en otras oportunidades, por el efecto de esa relación que tú estás desarrollando en el querer oír y aprender de Él conscientemente, de nuestro Señor Jesucristo. Tú vas a ir progresando. Y si luego ves, por decir alguna área que tú quieras mejorar, a alguien que administra bien sus finanzas, que ejerce bien la mayordomía, y tú aprendes de esa persona, tú empiezas a relacionarte con esa persona. Sea que lo leas en un libro, que lo escuches, que lo veas o que interactúes con esa persona. Ciertamente tú vas a ir tomando un poco también de buenos principios de mayordomía. Porque en esta vida, mi estimado joven, lo que tú quieras llegar a ser es un elemento que solo se puede desarrollar y ocurrir cuando tú te relaciones con personas que ponen en práctica principios para llevarlo ahí. Es decir, tú no le vas a pedir una consejería, por decirte algo, para tu noviazgo a un joven que nunca ha tenido novia, que ya tiene 40 años y nunca ha tenido novia, porque es un poco escueto lo que te puede decir. Pero si tú le pides una consejería matrimonial o de noviazgo a una persona que llevó su noviazgo, su relación a buen fin, estableció su hogar y ha sabido mantenerlo a lo largo del tiempo, tú puedes escuchar un consejo totalmente distinto, un consejo que es muy positivo. Pero todo está ahí, en quién tú estás escuchando, con quién tú te estás relacionando. La juventud necesita, como se ve en la palabra, padres y madres espirituales. Los demás estamos llamados a tratar de ser ejemplo, a tratar de
ser imitadores de Cristo, a tratar de comportarnos y relacionarnos con las personas correctas, conforme a lo que nosotros queremos llegar a ser. Tratar de aprender y establecer una relación, sino persona a persona, a través de la lectura de la palabra para ser como Cristo, a través de la lectura de un libro para tomar principios que es necesario aprender a manejar, para tener, digamos, conocimientos, para desarrollar, desenvolvernos con las personas. Podemos aprender, nadie nace aprendido de nada, pero todo es decisiones. Decisiones que deben ser hechas con propósito, mi amado, porque esa es la diferencia. Si tú estás estableciendo una relación con propósito o no la estás estableciendo, es una decisión que tú vas a tomar. Y ciertamente, en este contexto, cuando la Biblia habla del término, hablando de Timoteo, a Timoteo, verdadero hijo en la fe, wow, es una palabra poderosa. ¿Por qué? Porque el término verdadero viene del griego neslos, y neslos habla de un concepto aún más profundo, más bonito, que es hablar de legitimidad. En una era, en un tiempo, donde estamos en las redes y vivimos con gran cantidad de filtros y apariencias, es refrescante conocer personas reales, que no están tan preocupadas por filtrarse o aparentarse siempre de la mejor manera, sino que no están preocupadas por usar esas máscaras del día domingo, donde nos volvemos seres súper espirituales, súper religiosos. No, que su identidad es a tiempo completo. Simple y sencillamente se desarrollan, se desenvuelven así, tratando de imitar a Cristo, tratando de ser auténticos, sin preocuparse o afanarse por ser como otros, por imitar a otros en su orgullo, en su ego, sino que imitan a Cristo en sus principios, sus enseñanzas. Te voy a decir algo, voy a ir terminando con este saludo que Pablo hace. Pablo utiliza un término que algunos lo dicen el tridente de la gracia, lo que el dinero no te puede dar. Pues ciertamente es hasta cierto punto así. Hay tres cosas que Pablo le dice a Timoteo, verdadero hijo en la fe, tres cosas que el dinero no puede dar, no puede proveer. ¿Y cuáles son? Bueno, dice el texto, a Timoteo, verdadero hijo en la fe, gracia, misericordia y paz de Dios nuestro Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor. Wow, y estas tres cosas, ciertamente, que Dios quiere bendecir a los jóvenes, son poderosas. ¿Por qué? Porque tú puedes tener muchas cosas, pero no puedes comprar la gracia y el perdón divino que te quita toda la carga que puede generar el pecado. No puedes comprar la misericordia de Dios, la cual no es solamente estar consciente de todas las bondades de Dios, sino es el encontrarte elegido, llamado por Dios para reflexionar, para tener fe, para poner tu confianza en la palabra. Es un privilegio muy grande. Efesios 2, 8, 9 y 10 lo dice. Es pues la gracia, un don de Dios, no es de vosotros, para que nadie se gloríe. Ahora, fíjate, qué hermoso es tener paz, es decir, esa paz que sobrepasa todo entendimiento, que no es estar en una hamaca en la playa descansando, no. Esa paz que no refiere a comodidad, sino estar en paz con Dios, a sentirse bien, a sentirse feliz, sentirse bendecido, porque Jesucristo lo dijo así: mi paz os dejo, mi paz os doy, y yo no la doy como el mundo la da. Es decir, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento no puede venir de manera material o como producto de lo que tengo, porque esa paz viene amarrada con contentamiento, que Pablo lo dijo: se vivir en escasez, se vivir en abundancia, gloria a Dios, cualquiera que sea el tiempo. Ahora, estas tres cosas Dios quiere proveerte a ti, mi estimado joven, a través del estudio de esta carta que estaremos desarrollando, un material especial para los jóvenes que sea preparado, que trae una gran cantidad de temas y que será como el libro de los Salmos. Los que llevan la secuencia saben que llevamos quizás un año, vamos por el Salmo 18. Pero ciertamente a través de ese estudio espero que tu vida
pueda rebosar de gracia, misericordia y paz. Anhelo que tu vida pueda ser grandemente bendecida, porque la gracia es tan preciosa, porque es el favor que no merecemos, mi amado joven, pero nos empodera. ¿Para qué? Para vivir por encima de nuestras debilidades. Es decir, la gracia es no merecer algo. Y no merecemos quizás el perdón de ciertas cosas, pero la gracia nos empodera para vivir aún por encima de esas debilidades, porque dependemos de los méritos de Cristo. La misericordia, que es esa compasión de Dios que nos recoge cuando fallamos. ¿Ha visto a un niño cuando hace caso omiso de lo que le dice su padre y le pasa algo que le dice su padre por decirte algo? No corras. Y el niño corriendo, no corras. Y el niño corriendo, no corras. Y de repente, ¡pum! ¡Guau! El niño empieza a llorar. Y el padre ve que ese padre que viene corriendo hacia donde él, y sí, le dice, te lo dije, porque había una consecuencia. Pero no deja de tomarlo en sus brazos y abrazarlo y consolarlo. Así es el Señor. Cuando hemos cometido los errores más grandes, hemos de experimentar la consecuencia de nuestro error. Pero Él siempre tendrá los brazos abiertos para cuando venimos llorando y lamentando. Él siempre extenderá sus brazos, nos va a abrazar, si nos dejamos abrazar, y va a tener misericordia en nosotros y nos va a consolar con su amor. ¡Qué bendición es vivir así! ¡Qué bendición! Porque todos fallamos. Todos necesitamos de esa misericordia que nos consuela y nos hace sentir amados. El mundo muere por falta de amor. Todos necesitamos de esa paz, esa calma interna que nos mantiene aún en medio de la tormenta, que nos mantiene firme ante un mundo exterior que está en caos. Que dicen esto, dicen lo otro, tenemos esto, tenemos lo otro. Pero qué bueno es aquel que puede estar confiado, tranquilo, en paz. En esa paz que sobrepasa todo entendimiento, en medio de las pruebas, de las luchas, que muchas veces tenemos y son fuertes. Pero qué bueno es poder estar en paz con Dios y en paz con nuestro prójimo. Porque, oye, joven, quiero que te grabes esto. Tu juventud no es una sala de espera. Tu juventud es el campo de entrenamiento de Dios. Aprendamos, conozcamos, crezcamos con estos estudios. Porque, ¿sabes? En un mundo en el cual parece que no tenemos propósito, dirección y sentido, Dios nos da a nuestras vidas un mandato de amor. Dios nos da a nuestras vidas su identidad. Y Dios nos da el respaldo en Cristo Jesús, para que podamos tener propósito, dirección y sentido. Aunque el mundo esté en caos, ciertamente Él nos quiere bendecir. Te invito en esta hora a que te dejes bendecir. Ahí donde estás, cierra tus ojos. Pon tu confianza en Jesús, el autor y consumador de la fe. Rinde tu vida al Señor. Esas áreas oscuras, esas áreas que hoy están en caos, ponla en las manos del Señor. Por los méritos de Cristo, clama por salvación para que Él pueda darte su gracia, su misericordia y su paz. Ahí donde estás, cierra tus ojos. Oremos, mis estimados jóvenes. Digámosle, buen Dios y Padre Celestial, te alabo y te agradezco por tu palabra. Ahora, escuchándola, veo que tú quieres darme gracia, misericordia y paz. Te ruego, Señor, que perdones mis iniquidades, alejarme de ti. Tú me advertiste muchas veces, pero yo me alejé y tropecé. Ahora vengo delante tuyo reconociendo mis errores. Te pido perdón. Por los méritos de Cristo Jesús te ruego que me laves con tu sangre poderosa, que perdones mis pecados, que me limpies más y más de mi iniquidad y me permitas estar en comunión contigo, seguirte, servirte y amarte todos los días de mi vida. Porque no pongo mi confianza en los hombres, en las religiones, en las ideologías, filosofías. Pongo mi confianza en los méritos que tú hiciste en la cruz del Calvario. Creo que eres el Hijo de Dios, que resucitaste de entre los muertos,
para darme salvación y vida eterna como un regalo. Hoy tomo ese regalo. Lávame más y más de mi maldad. Lávame con tu sangre poderosa para poder seguirte y servirte todos los días de mi vida. Te lo ruego en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús, ahora mi Señor y Salvador. Amén y amén. Déjame decirte que Dios es bueno, fiel y misericordioso. Él está obrando en tu vida. Te invito a seguir aprendiendo de la palabra. Este es Tips y Pensamientos Bíblicos, un programa creado para enseñar más y más, un poquito cada día, de la palabra de Dios. Bendiciones masivas a todos. Nos vemos siempre acá en las redes. Nos vemos la próxima. Un saludo, un abrazo. Les invito a compartir la palabra. La palabra se está estableciendo en cortos, en mensajes cortos. Puedes compartirla y pues así bendecir a alguien más.